que como siempre agradecemos su fiel sintonía y que esté allí siempre conectado con nosotros. Ahora es momento de hablar de salud y de hacer conexión con nuestra especialista en el área, la doctora Victoria de la Cruz. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Sabes, Javier, que en esta nueva normalidad nosotros esperamos algunos cambios en la salud de muchas personas? Oh, claro, sí. Tú dirás, bueno, tenemos por el uso de la mascarilla, tenemos ese acné que sale por el mismo comportarnos de manera diferente ha traído mucha ansiedad y muchos trastornos mentales que iremos viendo más adelante. La verdad es que se dice que una nueva pandemia será los trastornos de conducta, probablemente. Bueno, pero no nos adelantemos ahí. Vamos a hablar hoy de algo que está sucediendo en muchas personas, sobre todo las que llevan el teletrabajo. Ahí se ha generado diríamos una distorsión, porque es una nueva conducta, es una nueva posición que tienes para llevar esta situación del teletrabajo, conferencias, videollamadas, le llaman fatiga Zoom, pero puede ser muchas otras plataformas de conferencias, Skype, Zoom, todas las que usamos para comunicarnos, están trayendo un agotamiento en muchas personas, pero la verdad es que tú dices, ¿cómo va a ser? Pues usted está en su casa. Señores, la forma de comunicarnos es totalmente diferente. Recuerden, cuando nosotros nos comunicamos cara a cara, todo lo que tenemos, o sea, hay sus pros y sus contras. Nosotros, por ejemplo, rápidamente nosotros vemos como factor negativo que uno tiene en la videollamada que ser muy sutil, captando muchas cosas, porque es diferente totalmente. No vemos el cuerpo de la persona, perdemos la información que tiene postural. Esos pequeños gestos que nosotros teníamos que nos revelaban la comunicación de la persona, ya en la videollamada no lo vemos igual, ¿eh? Si la calidad del video es mala, si la pantalla no se ve bien, si no está limpia la camarita, ustedes saben que se puede congelar la imagen, se producen cortes de la audición, uno pierde información, parte del mensaje verbal que uno quiere ver, a veces no lo ve porque, por ejemplo, colocamos videos para que puedan ayudarnos a presentar lo que estamos presentando, y esto hace que la comunicación se pierda un poco. Entonces, ¿qué hace? Que uno tiene que estar más atento, y eso, estar más atento en esa videollamada nos obliga a aumentar el cansancio y se genera mucho sentimiento de frustración, porque usted dice, caramba, no pude oír bien, no pude ver ese gesto. Ustedes saben que a veces ustedes están viendo una película y ustedes pueden darle para atrás y ver algo que se perdieron en un momento, pero en una videollamada estamos en una situación que muchas veces no nos damos cuenta de algunos detalles. Entonces, la información sensorial que tenemos cara a cara, o sea, del tacto, del olfato, del gusto, todo eso no lo tenemos ya en una conferencia virtual. Entonces, ustedes ver siempre la misma cara de la persona, eso lo cansa, le da una monotonía, y por eso entonces muchas veces hay gente que dice, bueno, me están viendo parte de mi casa, parte de mi lugar de trabajo, cuando hay diferente, como que hay una invasión a la intimidad, y entonces todo eso es problema. Si yo me quedo en silencio un rato, ustedes van a entender, ¿y qué pasó? Puede ser en una conferencia que tú consideres que hay un problema de conexión y entonces te confundes si fue intencional o no. La misma mirada de las personas, tú quieres saber bien hacia dónde mirar, y eso te genera una incomodidad a las dos personas, al que está viendo y al mismo que está exponiendo. Por eso, hacer también más tareas de la cuenta mientras está en una videoconferencia distrae mucho a las personas, y esto, vuelvo y les repito, aumenta el cansancio. Entonces, a veces no podemos respetar los turnos en las palabras.
yo no sé si ustedes han visto, uno se incomoda mucho cuando hay muchas personas y todos quieren hablar al mismo tiempo. Eso da mucha complejidad en la conversación, entonces tú te molestas, te abruma y dices, bueno, ya estoy cansada, no quiero ni ver esto. Entonces, la verdad es que tiene sus momentos de ventajas, que yo le digo que no todos generan fatiga, sí, hay personas mucho más que se adaptan mucho más fácil, un estado de ánimo diferente, a veces tú vas con toda tu emoción a esto, pero la verdad es que resulta interesante, pero sí hay que tener ese formato de darse cuenta bien qué nos genera el cansancio para poder seguir encadenando una videoconferencia con otra y otra. Hay muchas personas que tienen que hacerlo continuamente por su trabajo y esto le produce demasiado cansancio, a veces hasta aburrimiento. Pero la verdad es que para evitar esta fatiga hay que aprender a utilizarla, porque esta comunicación virtual, señores, ha venido para quedarse. Entonces tenemos que aprender a utilizarla para no agotarnos demasiado, saber en qué momento, cuando termina, descansar, parar y aprender siempre el funcionamiento, porque la verdad es que muchas veces es importante ver otros que se están manejando de la misma manera. Y así usted ve que quizás no debe hacer muchos movimientos, no debe tratar de desconcentrar lo que está diciendo. Hay muchas formas que eso hace que al no dispersarse tanto la información, entonces usted no se satura. Y entonces lo más importante también, apagar su cámara, volver otra vez a usar el teléfono de vez en cuando, tratar de usarlo en su momento más importante, pero no agotarse. Y eso, la verdad es que cuando usted lo sepa usar, tenga toda la calidad técnica posible, no haya tantos errores, se cansará menos, le dará menos ansiedad. Pero la verdad es que hay que buscar el equilibrio. Siempre debemos saber que esto vino para quedarse, que la verdad es que nosotros podríamos intentar muchas veces, personas que tienen teletrabajo, buscar el equilibrio, combinar siempre que sea posible ese contacto virtual con lo presencial, pero si es una forma de trabajo, la verdad es que hay que tener pausas para poder hacerlo de manera que no sea agotador, que no sea un rechazo, porque como le digo, hay personas que van a quedar de manera virtual y esto hay que tratar de tener un equilibrio, es decir, tener esas pausas de descanso entre una videoconferencia y otra. Y como le digo, saber cómo manejarse es lo más importante, porque aunque hay detalles que no se tienen, que todos perdemos en ese momento, sí hay cosas que hay que estar claras, el mensaje que usted quiera transmitir, el problema del agotamiento se nota porque o tiene ojeras o tiene el cansancio, o se nota todo, ¿verdad? Muchas veces captamos, pero ese tacto de tocar, de oler, de cuando usted estaba al lado de una persona, los movimientos hasta le dicen cómo esa persona está reaccionando y de manera virtual no lo puede ver, es un nuevo comportamiento que estamos tratando de aprender, ¿verdad? Los que somos un poquito más atrasados en cuanto a la edad, ustedes los jóvenes, yo digo, van en coche, porque muchas veces yo veo los bebés y los niños que conocen perfectamente sus familiares a través de una videollamada y para ellos es muy fácil conectarse, pero para el adulto hay esa distancia, que esos detalles que no se ven, que uno quisiera tratar de tener. Pero bueno, la idea es que vino para quedarse y que muchos tenemos que evitar ese cansancio y esa fatiga que produce, porque la verdad es que estar pendiente así todo el tiempo, de verte, de oírte, de estar, estresa,
da una sensación de fatiga y cansancio. Eso no viene de la nada, de ponerme cómodo así, tumbarme y hablar de una manera inapropiada. O sea, tengo que estar pendiente y estar atento si estoy en una videollamada, sobre todo de trabajo. Entonces, le digo, produce cansancio, pero tenemos que aprender a manejarlo. Es así, doctora. Yo personalmente admiro a la gente esas personas que desde antes incluso de la pandemia ya estaban trabajando en ese sentido y quizás se les fue mucho más fácil el tema de la adaptación a todo este tema del teletrabajo. La verdad sí, es bastante estresante. Hay un montón de cosas que le preocupan, si se va la luz, que si el internet, que si esto, la verdad, el platanero, el famoso platanero que aparece en cada llamada de Zoom y de Skype, pero lo importante es eso, que sepamos obviamente adaptarnos y entender que esta, digamos, nueva modalidad, entre comillas, pues se va a mantener por un tiempo y probablemente se vaya a quedar prácticamente por el resto de nuestras vidas. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por estas importantes informaciones.